Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. En esta penúltima mesa tenemos el libro de Alejandro Sanfrancisco, Milton Cortés y José Manuel Castro, El gobierno de Allende, la Unidad Popular y la crisis de la democracia en Chile, 1970-1973, que lo va a presentar uno de sus coautores, Alejandro Sanfrancisco, y lo comenta María Paz Charpentier. Alejandro es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, académico y entre otras muchas responsabilidades que desempeña. Y María Paz Charpentier es directora de la Fundación Juntos Más Libres. Los dejo con... ¿Sí? ¿Partimos? Alejandro, ¿no? Como tú quieras. ¿Qué prefieres? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy súper contenta de estar acá. Además, en una ciudad distinta a la mía, Santiago, otra región de nuestro país. Y particularmente para comentar un libro que no es casualidad que haya sido publicado, que es el libro que vamos a comentar hoy, escrito entre Alejandro y otros historiadores, precisamente porque la principal, tal vez, razón, o una de las principales razones que motivó la publicación de este libro fue precisamente la conmemoración de los 50 años desde el 11 de septiembre de 1973. Quiero partir agradeciendo primero a los organizadores de la Feria de los Buenos Libros, a todas las editoriales y librerías que participan de esta iniciativa, y por supuesto a Foro Republicano, que es el coordinador, y a Gonzalo Rojas y a mi estimado profesor Alejandro Sanfrancisco. Yo quiero hacer algunas prevenciones, en realidad una prevención fundamental, y es que yo no soy historiadora, soy una simple abogado interesada por estos temas, y sobre todo con ocasión de la conmemoración de los 50 años, que yo creo que motivó a más de algún chileno en el fondo, a leer respecto de, o profundizar estos temas, ¿verdad? Y ese es el motivo fundamental de este libro. De hecho, este libro, la verdad es que es un análisis político, cronológico y temático respecto del gobierno de la Unidad Popular, sus principales desafíos, sus principales problemas. Esa es la temática general. Y a mí me gustaría, para motivarlos a leer este libro, partir con algunas ideas. Primero, este libro es un libro que, aunque ustedes no lo crean, y tal vez el profesor va a decir que estoy haciendo una exageración, pero a mí me parece que este libro es un libro histórico. ¿Por qué? Porque precisamente con voluntad o sin voluntad, la verdad es que recoge lo que fue la conmemoración, en el fondo desde la perspectiva política o desde la perspectiva de quienes participan en la discusión política contingente, lo que hace es recoger lo que finalmente terminó siendo la conmemoración por los 50 años desde el 11 de septiembre de 1973. ¿Cuál es esta? Bueno, esta visión de un poco estudiar en profundidad cómo fue el gobierno de la Unidad Popular, que sin duda, o al menos desde mi experiencia vital, yo tengo 34 años, la verdad es que no era habitual que se abordara y se profundizara en el gobierno de la Unidad Popular, sus dificultades, problemas, sus ideas, el programa de gobierno, etc. Y por lo tanto, yo creo que este esfuerzo refleja eso, digamos. Refleja lo que terminó siendo la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Una revisión respecto al gobierno de la Unidad Popular, una revisión crítica respecto a la misma. Ese es el primer punto. El segundo punto que es interesante respecto a este libro es que es para público general. Ese es el objetivo y la motivación. Es para público general, es una revisión cronológica para público general, es decir, establece los principales hechos, hitos, de manera ordenada y cronológicamente, y por lo tanto lo que hace es entregar un panorama general. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces, cuando se estudia la Unidad Popular, se estudia como un conjunto de hechos aislados, bastante desordenados, y esta mirada cronológica permite una comprensión del desarrollo de los hechos que sin duda terminan en esta crisis, ¿verdad?, del 11 de septiembre de 1973. Pero yo quisiera agregar algo. A mí me parece que no es única y exclusivamente para público general, porque tenga esta relación de hechos de manera cronológica, sino que además me parece a mí que es un texto para quienes también han estudiado en mayor profundidad la Unidad Popular. ¿Y por qué? Porque cuando esas personas que han estudiado en profundidad estas materias se enfrentan a un texto más simple,
más cronológico, la verdad es que pueden surtir o puede concluir nuevos elementos, nuevas ideas que probablemente desde un estudio de profundidad no son susceptibles de ver. Y me parece que eso es súper importante respecto a este libro. Es un libro además breve, es un libro que es además importante porque es más breve, pero se sustenta en una obra importante de varios tomos, y que es la obra, es una investigación mayor que ha desarrollado la Universidad de San Sebastián sobre la historia de Chile 1960-2010, que es una obra colectiva que a la fecha lleva 6 volúmenes, y particularmente los tomos 5 y 6 se concentran en las vías chilenas al socialismo, el gobierno de Salvador Allende 1970-1973, y los que participaron como autores José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios, Montserrat Risco, Ángel Soto, y por supuesto como director general que nos acompaña hoy día el profesor Alejandro San Francisco, de manera tal que también es una primera aproximación para posteriormente aterrizar en estos tomos que sin duda entregan una mayor profundidad respecto a las materias. Y adicionalmente, y esto ya es para quienes nos enredamos un poco con los ciclos históricos, los años, los hitos, etc., además tiene algo súper interesante, que es que una serie de cuadros respecto a los 8 gabinetes que hubo durante el gobierno de la Unidad Popular, digamos, y cada uno de ellos ordenados por años, por partido, digamos, con nombre. Entonces es muy fácil porque uno puede revisarlo durante la lectura. Así que es súper interesante. Eso respecto, yo diría, a los temas de forma o las características generales de este libro. Ahora vamos un poco a los temas de fondo. En cuanto al fondo, hay varias ideas que me parecen interesantes. Voy a mencionar las 4, pero voy a profundizar en solo un par de ellas. El primero es que, fíjense que este orden cronológico de los hechos permite constatar fácilmente la activación de la sociedad civil como oposición al gobierno de la Unidad Popular desde fines de 1971, con posterioridad a la visita de Fidel Castro a nuestro país, posteriormente la marcha de las cacerolas vacías, y después de eso parece que la bolita se va rápidamente, ¿verdad? Y ocurre una sucesión de hechos que en el libro se ve muy claramente, que producen la activación de la sociedad civil, el aglutinamiento en torno a causas que son clave, en definitiva, también la unidad de la oposición desde la perspectiva de los partidos políticos. Y aquí me parece interesante, bueno, obviamente la marcha a las cacerolas vacías, el paro de octubre de 1972, la resistencia a la ENU, ¿verdad?, como un elemento aglutinador importante, y que fíjense que fue tan importante, y ahí lo conectamos con la actualidad, ¿verdad? Hoy también la libertad en materia de educación, la libertad de enseñanza constituye no solo un hecho aglutinador, sino un hecho determinante para muchos ciudadanos al tiempo de tomar una posición política. O sea, es algo que no es nuevo, ¿verdad? Que es bastante ya, podemos decir que hace más de 50 años que este tema es determinante y aglutinador para quienes defienden las ideas de la libertad. Después la huelga del teniente, que también fue un elemento unificador relevante, y por supuesto los permanentes ataques a la libertad de expresión, que también unificó, aglutinó y fortaleció enormemente a la oposición, y ahí obviamente se ve el caso de la papelera no, y cómo esto también era súper determinante para mantener la libertad de expresión, libertad que hoy también es determinante para las personas al tiempo de tomar una posición política, y por supuesto también para los medios de comunicación, que son actores muy relevantes dentro de la esfera pública, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que eso solo es susceptible de ser concluido a la luz de un relato cronológico como este, de un relato breve y cronológico ordenado de lo que sucedió del gobierno de la Unidad Popular. Ese es el primer punto que es súper relevante y que ustedes lo van a poder concluir fácilmente de la lectura de este texto, y a mí me parece súper importante. El otro punto, bueno, hay varios puntos más, pero el otro que me parece súper relevante e interesante es, bueno, Allende y la concepción que Allende tenía respecto a la democracia. Porque en general existe una idea en la opinión pública respecto a que Allende era una especie de sinónimo de liderazgo defensor de la democracia. Y la verdad es que aquí lo que se plantea en este texto tiene que ver con que, oiga, pero ¿qué democracia? ¿Cuál es la concepción de democracia que tenía el presidente Salvador Allende? Y la verdad es que queda muy claro que Allende era y consideraba la democracia como un instrumento, ¿verdad? Como un instrumento de dominación burguesa,
Y bueno, aquí voy a citar algo, porque para que un poco vean que además tiene citas súper interesantes de este libro. Una de sus declaraciones más duras la dijo en 1956, cuando afirmó que la chilena era una democracia burguesa, caduca, apolillada y putrefacta en muchos aspectos. Bueno, esa era un poco la concepción de Allende respecto a la democracia, aun cuando después, obviamente, se disfrazara o se pintara de otros colores, ¿verdad? Ese es un punto súper importante. Segundo, Allende consideraba que una de las debilidades de la democracia era que las personas podían ser engañadas en virtud de la propaganda electoral o la publicidad, ¿cierto? Bueno, y uno también es imposible no vincularlo con la actualidad, ¿verdad? En donde en un plebiscito reciente, el del 4 de septiembre, se esgrimió por parte de quienes hoy son gobierno, que básicamente las personas habían determinado su voto en virtud de las famosas fake news. Y tenemos además a una vocera de gobierno, miembro del partido militante del Partido Comunista, que ha llevado adelante una iniciativa que parece que tiene por objetivo un poco las mismas motivaciones, más bien, tiene las mismas motivaciones que esta idea que tenía Allende, que es la Comisión para la Desinformación. Por otro lado, Allende consideraba que no toda oposición era legítima, solo alguna. De hecho, los diálogos los establecen no con toda la oposición, sino que única y exclusivamente con la democracia cristiana. Y aquí también quiero leerles un breve extracto respecto de cómo consideraba Allende la oposición. Parece que no todos tenían en el fondo las características necesarias para poder dialogar con ellos respecto o desde su mirada. Hablan de democracia y de constitución. Usan la palabra democracia para ocultarse y protegerse, pero actúan violando la constitución y son antidemocracia y pro-fascistas. Ya el pueblo los conoce y los seguiremos denunciando. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa ni significará tolerancia con los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia con los fascistas. Bueno, esa era un poco la idea que Allende realmente tenía respecto a la oposición y con quién era entonces legítimo o no legítimo hablar. Por otro lado, entendía que la democracia debía ser ejercida por el pueblo, pero bueno, ¿quién es el pueblo? Porque hoy día aquí yo creo que todos diríamos, bueno, yo también soy pueblo, digamos. Bueno, ¿cuál es la visión que Allende tenía respecto de lo que era el pueblo? Bueno, solamente los trabajadores, los obreros, las personas pobres, los explotados en definitiva. No todos los chilenos eran considerados pueblo. De hecho existe, y en este libro también se considera, una propuesta que se estaba trabajando por el presidente y su equipo de trabajo, pero que no llegó a ser conocida, que es eliminar básicamente el Senado para reemplazarla por una Cámara de los Trabajadores, que no consideraba un sufragio universal. A diferencia, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál era la idea? La idea era mantener la Cámara de Diputados con sufragio universal, eliminar este Senado. No sé si les parece conocida esa idea, digamos, pero también nosotros la conocimos con ocasión del proceso constituyente fracasado. Bueno, eliminar el Senado y reemplazarla por una Cámara de los Trabajadores sin sufragio universal, que iba a ser más poderosa que la otra Cámara, digamos, básicamente porque todos los proyectos debían iniciarse en esa Cámara de los Trabajadores, y además solo podían votar y ser elegidos trabajadores, los que fueran productores de bienes o servicios, mediante su acción personal o directa sobre los medios de producción. Entonces, básicamente, muchos no eran considerados trabajadores, y por lo tanto no existiría aquí para la elección de los miembros de esta Cámara de los Trabajadores que venía a reemplazar al Senado el sufragio universal. Por último, respecto a este mismo punto y la concepción que Allende tenía sobre la democracia y que está recogida en este texto, la firma del Estatuto de Garantías, cuando precisamente Salvador Allende le reconoce a Regis Debray, un intelectual de izquierdas, que la suscripción del Estatuto de Garantías fue una cuestión meramente táctica, más no estratégica, ¿verdad? Que yo creo que queda bastante claro entonces por qué posteriormente se infringen de manera reiterada, consciente, el Estatuto de Garantías. Bueno, en virtud del tiempo, hay otro punto que es importante, que lo voy a mencionar someramente, que es la cuestión social. Porque fíjense que también, me parece a mí, que la bibliografía que existe respecto a la unidad popular, o al Chile de la época más bien, o a los textos políticos, es que muchas veces no consideran los temas sociales como determinantes. O se esgrimen al pasar, bueno, existía un problema social, digamos, listo, next, y vamos con el siguiente punto. Bueno, aquí la cuestión social, el Chile de la época,
lo difícil, la pobreza, las necesidades, ¿verdad? Se consideran tanto en las primeras páginas de este texto como al final del mismo como algo relevante. Y bueno, yo creo que este texto en ese sentido también nos deja una enseñanza, y es que cuando no se abordan de manera oportuna las cuestiones sociales, las demandas sociales, bueno, parece que la democracia comienza a tambalear, como también lo vimos recientemente, ¿verdad? Desde hace 4 años en nuestro país. Por último, y solamente para dejarles una especie de gallete que se motiven a leer este texto, fíjense que este aborda cuáles fueron las alternativas que tuvo Salvador Allende antes del 11 de septiembre de 1973 y cómo cada una de ellas fracasó. Y eso es bastante interesante porque nos habla de que las cosas a veces son evitables, pero no se quieren evitar. De una falta de voluntad para evitar un quiebre institucional, un quiebre democrático de esa magnitud que hasta el día de hoy nos mantiene en muchos casos separados de quienes también son chilenos. Y fíjense que aborda, por ejemplo, la oportunidad de diálogo con la democracia cristiana, la posibilidad de quebrar directamente a la izquierda entre quienes, en el fondo, no estaban dispuestos a hacer una revolución a través de las armas. Un consenso nacional y el famoso plebiscito, respecto al cual se comenta mucho, pero parece que no hay elementos de fondo que permitan clarificar realmente cuál era el plebiscito que se pensaba, qué era lo que se iba a plebiscitar y si efectivamente existía o no voluntad de hacer este plebiscito. Así que dicho esto, y dejándoles esa galleta, que es muy interesante porque parece que las cosas a veces suenan como inevitables en la historia, pero no lo eran, es que los invito a leer este texto y por supuesto darles las gracias por su atención y también al profesor Alejandro por escribir este libro que para personas que no son historiadores pero se quieren aproximar a estas materias que son tan determinantes en la historia de Chile, lo puedan hacer con facilidad. Así que muchas gracias. Me cuesta pasar el micrófono. Expropiese. Expropiese. Muchas gracias, José Tomás. Muchas gracias, Paz, al Foro Republicano, a la Feria de los Buenos Libros y al profesor Gonzalo Rojas por haber sido el motor durante estas 10 ya jornadas en que hemos hecho la Feria de los Buenos Libros y que ha resultado muy, muy bien. Y a ustedes ciertamente por estar acá. La Paz ya ha explicado bastante del libro. Yo voy a decir 2 o 3 cosas que me parecen relevantes. La primera, si uno piensa, efectivamente esto es fruto de este libro. Primero lo voy a mostrar así, son 2 tomos. Esta es la historia de Chile 1960-2010. Estos son los tomos 5 y 6 de la historia de Chile. Estos son sobre la Unidad Popular. Entonces, claro, lo que nos pasa es que creemos que son tomos muy bien investigados, muy bien trabajados, pero tienen menos lectura, precisamente porque son más gordos, son 1600 páginas. Y a propósito de los 50 años surgió la idea de hacer algo más de uso común, de uso general y centrado más en los temas políticos. La historia general, de la cual somos coautores José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Lario, Montserrat Risco, Ángel Soto y yo, que soy el director general de la obra, trata la historia política, la económica, las relaciones internacionales, la cultura, la Iglesia Católica, la educación, o sea, tiene diversas aproximaciones al tema a través del tiempo. En este caso, las vías chilenas al socialismo, Chile entre 1970 y 1973. Nosotros quisimos hacer algo para el lector común y corriente, aquella persona que muestra un interés por la historia, pero que realmente no está interesado en profundizar mayormente, y en ese sentido presentamos este libro que se concentra fundamentalmente en aspectos políticos y algunos de carácter económico y social del gobierno del presidente Salvador Allende, de la Unidad Popular. Esa es la primera idea. Luego este también es un libro colectivo, lo hicimos con José Manuel Castro y con Milton Cortés, que son 2 historiadores muy jóvenes y muy destacados, que han hecho una excelente tarea en el Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, y pensábamos que era la forma de abordarlo adecuadamente. Para no repetir lo que dice La Paz, voy a decir 2 o 3 cosas diferentes. La primera, cuando uno analiza el gobierno del presidente Salvador Allende, tiene la obligación de preguntarse si era viable o no era viable la vía chilena al socialismo. Y esto hay que hacerlo con madurez, no con prejuicio. O sea, ¿era viable o no era viable? Y el presidente Allende describe esta vía chilena al socialismo en 2 momentos relevantes.
El más conocido de todos es el discurso del 21 de mayo del 71 ante el Congreso Pleno, pero hay uno que casi nadie cita, yo no sé si no se conoce o se oculta, que es el del 5 de noviembre de 1970, es decir, 2 días después de haber llegado a la moneda. Y ahí Salvador Allende dice que Engels había anticipado que era posible hacer el tránsito de la antigua a la nueva sociedad, o sea, la sociedad burguesa, la sociedad socialista, de la sociedad capitalista, la sociedad socialista, sin necesidad de violencia, en aquellos lugares donde la mayoría de la sociedad, la amplia mayoría de la sociedad y la mayoría del órgano representativo son favorables a dicho tránsito, a dicha transición, a dicha revolución. Y luego agrega, y este es el caso de nuestro Chile hoy. ¿Por qué yo insisto tanto en este punto que lo señalamos al comienzo del libro? Fundamentalmente porque el presidente Allende lee bien a Engels, comprende bien a Engels. Engels señalaba eso, daba una alternativa, sostenía que era difícil llevar adelante esa alternativa, pero lo que hace mal el presidente Allende es decir que esa realidad se cumple en el Chile de 1970, porque no es verdad. El presidente Allende había llegado con el 36%, no con el 54%, el 62% o el 57% de los votos, y en segundo lugar porque la mayoría del órgano representativo no era de la Unidad Popular, estaba fraccionado en 3 polos, era un congreso tripolar el que existía en Chile, y cuando se hizo bipolar, el polo mayoritario era de oposición. Es decir, nunca se dieron en Chile hasta el 11 de septiembre del 73 las dos condiciones que sostenía Salvador Allende eran necesarias para realizar la vía chilena al socialismo. Lo que acabo de decir es un hecho, no es una interpretación de los hechos, es un hecho a partir de lo que señala Salvador Allende como requisito para realizar el tránsito de la vieja sociedad a la nueva sociedad por vía democrática. Ahora, por eso hasta el año 72, una de las obsesiones del propio presidente y de otros miembros de la Unidad Popular era ganar las elecciones de marzo de 1973 y tener mayoría en las dos cámaras. Después se fue abandonando esa idea porque en las elecciones complementarias que existían en la Constitución de 1925, salvo en una que hubo en mi zona, en Coquimbo, todas las demás ganó la oposición, de manera que no se iba a dar la situación de ganar la elección de marzo de 1973, como efectivamente ocurrió. Yo creo que ese es un tema central para leer el gobierno del presidente Salvador Allende. Eso no hace necesario que tenga que haber un 11 de septiembre. Sí hace imposible o inviable la vía chilena al socialismo, que es otro tema. Lo segundo que me llama la atención a mí profundamente, la PAN lo anunció a partir de las movilizaciones de sociales, pero la segunda gran movilización social, que es el paro de octubre, genera un efecto no querido, no buscado, pero absolutamente imprescindible para entender la crisis de la Unidad Popular, que es la convocatoria de los militares a puestos de gobierno. O sea, el paro de octubre del 72 termina con el general Carlos Prats de ministro del Interior. Y esto cualquiera lo puede interpretar como estime conveniente, pero eso es lo que hizo Balmaceda en 1890, eso es lo que hizo Arturo Alessandri en 1924 y es lo que hace el presidente Allende en 1962. Resultado, Guerra Civil del 91, golpe de Estado del 24-25 y 11 de septiembre del 73. Llamar a los militares a cogobernar es una posibilidad. En general terminan los militares gobernando, no cogobernando. Entonces, es bueno tenerlo claro para el que le toque ser asesor histórico de un presidente de la República, que eso no se sabe qué va a pasar en el futuro. Sí se puede explicar qué ha pasado históricamente. Ahora, ¿por qué es tan relevante eso? Porque desde entonces, desde el 2 de noviembre de 1932 hasta el 11 de septiembre de 1973, los militares no dejan de estar en política. Son habitualmente actores políticos, son decisivos actores políticos y el tema se resuelve militarmente el día final. Y en tercer lugar, también efecto de la movilización, si uno mira Chile a mediados del 73, uno tiene que decir ya, a ver, pero no vaya al 11 de septiembre del 73, no vaya al último mes. ¿Cómo era Chile a mediados del 73? En mayo, junio, julio. ¿Era comparable el Chile de 1970? Era radicalmente distinto. Era otro Chile. Claro, pues las revoluciones producen una cuestión que se llama la aceleración del tiempo histórico. Y uno parece que vive en 3 meses lo que antes sucedía en 3 años o 20 años. Eso fue la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Revolución Cubana, la Revolución Chilena. ¿Y qué significa eso en la práctica? Si uno mira lo que pasa en Chile a mediados de 1973,
es que Chile es una sociedad hipermovilizada y prácticamente paralizada. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, le dijo a Salvador Allende en su última reunión del 17 de agosto de 1973, presidente, en Chile nadie trabaja. Y el presidente Allende no le dijo, no, Patricio, no sea exagerado, le dijo, sí, es algo que tenemos que arreglar. O sea, en Chile nadie trabaja. Primera idea, un país hipermovilizado. Es un país con el riesgo permanente de guerra civil. Esto lo dicen moros y cristianos. No es que haya un sector que diga guerra civil o golpe de Estado. Es un país donde se ha superado la Constitución y las leyes. La Constitución y las leyes ya no es un marco en el cual se actúa, sino que es un marco en el cual se supera y cuya superación se denuncia. Lo denuncia la Corte Suprema, lo denuncia la Contraloría General de la República, lo denuncian los partidos políticos opositores y finalmente lo denuncia la Cámara de Diputados de una fórmula que el propio presidente Allende dice esto es un llamado a un golpe de Estado. Y finalmente, cada vez con más fuerza, los militares son llamados a ejercer su papel de árbitros, a intervenir y a resolver el conflicto político. ¿Tenía que terminar esto el 11 de septiembre? Evidentemente no. La Paz ha dicho muy bien las alternativas que había, pero en agosto de 1963 las cosas parecen condensarse todas. ¿Qué significa todas? El presidente Allende llama a un gabinete de seguridad nacional y dice que esta es la última oportunidad. La oportunidad fracasa. El cardenal Silvio Enríquez propicia el diálogo entre el presidente Allende y el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, y el diálogo fracasa. El comandante en jefe del ejército y principal soporte de Salvador Allende en las Fuerzas Armadas, que es el general Carlos Prats, renuncia. La Cámara de Diputados acusa al gobierno de grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República y le pide a las Fuerzas Armadas poner fin a las situaciones de hecho refería, y el presidente Allende señala que es un golpe de Estado. Y eso lleva a esta famosa reflexión que hace, notable reflexión que hace Radomiro Tomic, que esto es como las tragedias griegas, todos sabemos cómo va a terminar la cosa, todos sabemos hacia dónde va, y todos decimos no querer que ocurra, y sin embargo estamos llevando la democracia chilena al matadero. Finalmente la democracia chilena se quiebra físicamente el 11 de septiembre de 1973, pero en un país en que veía que se había quebrado progresivamente desde antes. La Paz recomienda leer ese libro, yo recomiendo leer este. Pues yo soy latero, entonces me gusta explicar todo y dar las explicaciones. Yo no tengo el talento que tiene aquí Renato Garín, que escribe en 100 páginas una verdadera novela de la Convención Constituyente. Y lo hace de una manera muy completa y le pone historia, la crisis de la Compañía de Jesús, el incendio y todo lo demás. Bueno, dicho eso, lean también este. No es que lo dejen de lado porque es un esfuerzo intelectual importante. No es fácil escribir en corto. O sea, así como no es fácil escribir en largo, no es fácil escribir en corto. Las dos cosas tienen su valor. Y termino con una fórmula, porque en esto siempre uno dice, oye, ¿significa que con esto quedo listo? No, nadie queda listo con esto. Yo le voy a recomendar 3 lecturas y cada uno sigue la que quiere. Joaquín Fermandoa, La Revolución Inconclusa, extraordinaria, 3 tomos, una historia esencialmente política larga. Es como esta, pero larga. No es como esta, porque esta es cultural, educacional, es de varias cosas, es distinta. Segundo lugar, el libro de Patricio Aylwin sobre el gobierno de la Unidad Popular, que apareció este año. Notable, y con una cantidad de fuentes muy impresionante. Y tercero, Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, un libro impresionante desde el corazón del allendismo. O sea, esto puede ser un principio para abrirse a un tema que felizmente no va a estar en el primer lugar de la agenda pública, como es los 50 años de los 1973, pero que tenemos la obligación cívica de conocer de una manera inteligente y desde perspectivas distintas para agudizar el intelecto y para comprender mejor el desarrollo político y social de Chile. Muchas gracias. Antes de abrir la palabra para las preguntas, quería yo tomarme la palabra para hacerle una pregunta a Alejandro. Algo que ya adelantaba Paz, pero que a diferencia de los aniversarios anteriores del 11 de septiembre, como que se ha puesto más el foco en la unidad popular. Entonces, de hecho acá en la feria se han presentado 2 libros sobre este tema. Entonces, sí que Alejandro puede comentar un poquito más ¿por qué cree que se ha cambiado el foco, digamos, pasar de
del 11 para adelante a pasar del 11 para atrás y eso, digamos, profundizar un poco más en esa importancia. Primero, yo encuentro que los temas históricos, esto es una reflexión primero de fondo, los temas históricos están entrelazados. O sea, yo no entiendo esa discusión, sin 11 de septiembre no hay 12. Obvio que sin 11 de septiembre no hay 12. Y obvio que sin 10 no hay 11. Es que la historia es así. No hay una interrupción así en algún minuto, no llegan los marcianos del cielo de repente y pasan cosas. La historia es concatenación de circunstancias, de ideas, de estructuras, de personas que van actuando a través del tiempo, a veces con la mayor libertad posible, en otras por circunstancias externas que lo van influyendo mucho. ¿Por qué digo eso primero? Porque yo creo que evidentemente para analizar el 11 de septiembre del 73 hay que ir hacia adelante y hay que ir hacia atrás. Sería muy absurdo. ¿Se imaginan? Vamos a analizar el 11 de septiembre del 73 a 50 años. Y solo nos quedamos en el 11. No analizamos el 12, no analizamos el gobierno de Pinochet, no analizamos el gobierno de la Unidad Popular, porque estamos en el 11 de septiembre. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Cuando uno analiza la Revolución Francesa, evidentemente analiza la Ilustración, el gobierno de Luis XVI, qué sé yo, la crisis de los precios y otras cosas, y también analiza la guillotina, la Constitución del 91, la Constitución del 93, la Constitución del 95, el nuevo calendario revolucionario, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ir para los dos lados, no hay ninguna posibilidad de hacerlo solo de una manera. Ahora, ¿por qué se había concentrado antes en otras cosas? Yo creo que más que concentrarse, lo que ha ocurrido este año, José Tomás, es que públicamente fue distinto. Porque si tú me dices, ¿cuál es el gran libro que ocurrió, que se presentó el 2013? ¿Quién sabe cuál es el gran libro que se presentó en 2013? Joaquín Fermandois, La Revolución Inconclusa, que es sobre el gobierno de Allende, no es posterior. Y si ese es el gran libro, entonces antes se había hecho también. ¿Y saben cuáles otros libros se reeditaron? El de Joan Garcés. Entonces sí se había hecho. Lo que ocurre es que habla el presidente de la República de la época, de los cómplices pasivos y de otras cosas y cambia el giro. Pero es un problema político, no es un problema historiográfico. Historiográficamente a mí me parece que se ha hecho hacia adelante, hacia atrás, hacia el 11. Y lo que ha ocurrido este año, que fue un poco distinto, es que se volvió públicamente a hablar del gobierno del presidente Salvador Allende. Y esa fue la gran novedad. Primera novedad. Segundo, yo creo que hubo más programas, productos, vamos a llamarlo así, no tradicionales. Yo mismo dirigí uno en el libro que se llamaba 11 libros para entender el 11. Y todos salvo uno eran sobre la Unidad Popular. Y el uno era sobre el 11 de septiembre, que es el libro de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano. Pero los otros en general se concentraban también en el tema de la Unidad Popular. Y me parece que es bueno y es sensato que así sea. Y yo creo que agregar una tercera razón que no la he estudiado, así que es intuitiva. Yo creo que ayudó mucho en esto el presidente Gabriel Boric. El presidente Gabriel Boric, al querer tirar todas las fichas sobre la mesa, toda la caballería encima, para decir que el 11 de septiembre vamos a recordar, iba a ser un nunca más, y vamos a llegar a un gran acuerdo nacional y todo eso, le hizo ver a mucha gente, sin necesidad de explicación alguna, que si a algo se parece este gobierno es al gobierno del presidente Allende. Entonces la gente, sin leer, dice, ya ahora entiendo muchas cosas. Yo creo que no se parece. Lo que quiero decir es que la gente entiende, ya, ahora entiendo, no me explique más, ya lo tengo más o menos claro. Entonces eso hace que se politice la discusión y no te lleva a Pinochet, te lleva al pre-Pinochet, te lleva a la revolución, a la transformación estructural y todo lo demás. Bueno, los que quieran hacer preguntas, Renato está levantando la mano. Bueno, gracias por los piropos, profesor San Francisco. Contarle a la audiencia que el profesor es primo mío, por eso me trata tan bien. Es el pariente más decente que tengo.
hay dos cuestiones que, leyendo a Mansuy, a Fermandois, los trabajos tuyos, Alejandro, a mí me queda la duda. En primer lugar, si el plebiscito que supuestamente Allende iba a anunciar, ¿qué es lo que iba a ser plebiscitado? ¿La ley Hamilton-Fuente Alba? Porque no había una especie como de referéndum revocatorio, que es lo que algunos imaginan que iba a ser Allende, y enseguida pareciera que cierta izquierda ha levantado este mito del plebiscito para agravar entonces la gravedad del golpe de Estado, porque esto sería peor aún, ¿no? O sea, el presidente iba a buscar una salida pacífica y vinieron los fascistas, entre comillas, ¿cierto?, a parar la salida pacífica. Y ese relato está bastante presente en la izquierda, hasta el día de hoy. Y en los libros que ha escrito la derecha, por así decirlo, Mansuy y los demás, no termina de quedar claro si estamos hablando de una teoría plebiscitaria o si había realmente la voluntad del gobierno de llevar a Chile a un plebiscito. Segundo, Salvador Allende, en su trayectoria, en los libros de Armando Labarca y otros, es un socialista científico, un muchacho que estudió eugenesia, que medía cráneos de los niños para establecer consecuencias en sus comportamientos sociales. O sea, un lombrosiano intelectualmente. Un hombre tan apegado a la ciencia, al socialismo científico. El marxismo, además, por otro lado, tiene un fuerte componente científico en lo económico, fuertemente. Y sin embargo, el presidente Allende, en su desempeño económico, en su concepción de la economía, es prácticamente incomprensible. Porque no es un marxista, digamos, que esté por poner los medios de producción todo al servicio del Estado, lo intenta en parte, incluso comprando bancos. Pero por otro lado, su ministro Buscovich imprime plata como si fuera papel pintado. Y imprime, y imprime, y imprime, y imprime, creyendo que la inflación no va a rebotar, que el gasto público no se va a desbordar. Y quien mandaba el país era un socialista científico que citaba a Engels, que imagino conocía las Grundrisse de Marx y compañía. Porque el marxismo nunca ha dicho imprimamos plata, nunca ha dicho eso. Entonces, me resulta tragicómico incluso ver este personaje científico, médico Allende, que no entendía de economía, esa es la verdad, que no entendía el derecho chileno tampoco siendo senador. Entonces, es muy curioso el lugar donde hemos llegado, porque un plebiscito que se iba a hacer o no se iba a hacer, una economía que se basaba en imprimir dinero. ¿Cómo podríamos decir que Allende era un marxista científico entonces? Entonces, mi impresión, para cerrar la pregunta, es que estamos ante una vía chilena al socialismo que era una rejunta de intuiciones y no de una aproximación teórica revolucionaria. Y por ende ahí habría que bajarle un par de decibeles, creo yo, a cierta izquierda y cierta democracia cristiana, incluyó el libro de Elwin, que ven una densidad ideológica en Allende que a mi entender no existe. Parto, Renato, con lo último que tú señalas. Yo creo que el presidente Allende, e incluso el senador Allende y el joven Salvador Allende, es una persona que tiene formación intelectual, pero dista mucho de ser un teórico. Allende es un hombre práctico, es un político de terreno, es un político de asamblea, es un político de calle, no es un teórico. En ese sentido yo encuentro que un teórico de más nivel es Carlos Altamirano, es Miguel Enrique, son varios dirigentes del Partido Comunista. Salvador Allende habla de cosas, de realidades, no habla de teorías cuando habla. Eso es lo primero. Lo segundo, en el caso del Partido Socialista, se le agrega una cosa, que el socialismo asume el marxismo, pero lo asume de una manera contradictoria desde 1933. Dice que asume el marxismo como un método de interpretación de la realidad. El marxismo no es un método de interpretación de la realidad, es un método de transformación de la realidad. O sea, lo que dice Marx en la tesis sobre Feuerbach es: los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. O sea, a mí no me sirve interpretar la realidad, si eso lo hace todo el mundo. Yo lo que necesito es transformar la realidad. De manera que el Partido Socialista ya asume una fórmula que, siendo posible, siendo viable, es contradictoria con el propio Marx. Entonces, eso sería lo segundo. Tercero, que en el tema ideológico, Salvador Allende sostiene que no hay que aplicar la teoría como si fuera una Biblia. Particularmente lo dice a propósito de lo que a mi juicio es la manera más clara de interpretar cómo se debe hacer la revolución marxista, que es el Estado y la revolución de Lenin. Porque toma Marx, pero además la profundiza y además la logra, o sea, la hace, que es Lenin. Y el libro, para los que no lo conozcan, que es un gran libro,
lo escribe entre 1917 y 1918, o sea, mientras se está haciendo la revolución bolchevique, y termina exitosamente. Y Lenin ahí descuera, ataca dos grandes desviaciones del marxismo. Una, que es posible hacer la revolución de una manera no violenta, o sea, la fórmula Allende. Y dos, que es posible conciliar las clases sociales. Y no es posible conciliar las clases sociales. Entonces, en ese sentido, al menos Salvador Allende se distancia del gran revolucionario del siglo XX, parcialmente, y del gran revolucionario del siglo XIX, parcialmente. Entonces, al menos en el plano teórico, yo tengo esa misma impresión que tú manifestaste al final. Dicho eso, cuando uno tiene que llevarlo ahora a terreno las dos cosas, si uno mira, yo haría por cerrar el segundo tema. Vamos al primero, el plebiscito. ¿Por qué tú no entiendes cuando dicen, oye, no entiendo que dicen que iban a llamar a un plebiscito? Bueno, porque dicen que iban a llamar a un plebiscito. ¿Por qué no dicen sobre qué era el plebiscito? No es un problema tuyo, es un problema que la explicación es sobre el plebiscito. Si yo supiera sobre qué es el plebiscito, se diría, se iba a llamar un plebiscito sobre si ganaba A, el efecto era este, si ganaba B, el efecto era este otro. Eso no estaba en la discusión. Te doy las posibilidades. Las posibilidades son básicamente tres. Uno, la ley Hamilton-Fuentealba, la que tú nombraste, o sea, las tres áreas de la economía. Yo se lo pregunté a un exministro ayer, me dijo, sí, eso es lo que se iba a votar. El plazo para llamar a plebiscito para las tres áreas de economía venció el 6 de junio. De hecho, lo que dice Joan Garcés es que el 5 de junio se reúne la Unidad Popular para discutir eso, para llamar al plebiscito, porque se está acabando el tiempo. Y el Comité de la Unidad Popular dice, no hay plebiscito. No hay plebiscito. Se acaba el plebiscito. Dos, el plebiscito llamado revocatorio, que es lo que la gente entiende por plebiscito, porque si uno dice, oye, Allende iba a llamar un plebiscito. Pero si usted hace una encuesta a 100 personas, ¿y para qué el plebiscito? Para ver si sigue o se va. Nadie piensa otra cosa. Ese plebiscito, lo dijo muy bien en la pregunta, no existía. No existía la viabilidad de ese plebiscito. O sea, requería una reforma constitucional para llamar a ese plebiscito, que en el contexto de Chile, en septiembre de 1973, habría sido interpretado como un intento de ganar tiempo y no como un llamado a plebiscito, una reforma constitucional tramposa, que no existía, repito. Y cuando se planteó algo similar en el seno de la Unidad Popular, la respuesta más notable la dio Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista, que dijo, perdemos de aquí a penco, que es la razón por la que se supone que nunca se llamó a plebiscito. Y la tercera posibilidad de llamar a plebiscito la dijo Joan Garcés en una entrevista que pueden googlear, si es que no está bajada hoy día. Le preguntan, ¿de qué iba a llamar a plebiscito? Y lo que entiende Joan Garcés, que habló del tema del plebiscito el 10 de septiembre con Salvador Allende, en esto hay consistencia en la información, ¿eh? Lo dice Joan Garcés ahí, lo dice Sergio Vitar en otros lados, que son dos de los que estuvieron con el presidente Allende el 10 de septiembre, dice que él iba a proponer una reforma constitucional para cambiar el sistema político. Imagínense lo que es eso, proponer una reforma constitucional para cambiar el sistema político, que se iba a discutir en el Congreso. Teóricamente debemos suponer todos que eso se iba a rechazar. Y si se rechazaba lo que establecía la Constitución, esto es constitucional, es que el presidente puede llamar al Congreso para que el pueblo decida. ¿Y qué va a decidir el pueblo? Si es que se mantiene la misma voluntad de marzo, que no se cambie el sistema político. O sea, seguimos igual que antes de llamar al plebiscito. O sea, no cambia nada en la realidad política de Chile. Entonces, eso es lo que explica Joan Garcés. Entonces, yo creo que por esa razón no es claro. Esas son las tres alternativas que yo he logrado descubrir. Algo en paréntesis solamente, vi el libro y no me gustó, pero esa portada. Y quiero hacerle una invitación, profesor, que nosotros no somos anglosajones, somos hispanos y tenemos que hacer valer el apellido materno de nuestra madre,
porque ella nos ha dado principalmente la cultura como hijo de esta tierra. Así que si a futuro puede valorar más ese tema. Oiga, no me va a enseñar usted cuánto valoro yo a mi madre. No, claro que no. Pero No, es que no se lo apellido. acepto, no se lo acepto. Como yo firme, no indica absolutamente nada del cariño, del amor, No, del sí, no es respeto eso. que yo tengo a mi madre. No sé, Es que es es un tema eso. cultural. Pero un tema usted, cultural. tema cultural suyo. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo me formé en Inglaterra. Si yo pongo el segundo apellido, No somos anglosajones, somos hispanos. usted será. Pues. Todo. Yo ¿sabe lo que me pasa? Que si mi libro está en una biblioteca británica o norteamericana, en la biblioteca está por Reyes, no está por San Francisco. Entonces deja de estar indexado como corresponde. Entonces, siga usted firmando como estime, yo firmo como estimo, y se lo voy a contar ya que usted duda de mi cariño a mi madre. Yo, cuando comencé a firmar sin el segundo apellido, le dije a mi mamá, te voy a hablar contigo, voy a dejar de firmar con el segundo apellido, y le expliqué la razón. Me dijo, pero nunca se olvide quién es mi madre. Nunca me olvidaré quién es mi madre. Claro que no. Pero usted no me va a enseñar de tradiciones. Ya. Con todo respeto. Claro. Y que no le guste el libro, cosa suya. No, pero, Pero la, de mi la madre, portada, la portada, esa de portada mi que está ahí. madre hasta la muerte. Y de mi padre Ya, también. pero mi consulta, tenía otra consulta más. En su libro, una vez dijo el jefe de la KGB que a Allende se le pagaba plata por la KGB, que además iban a hacer una base secreta submarina ruso y que Chile le iba a comprar armas a Rusia. ¿Eso aparece en sus investigaciones? ¿Tuvo acceso a esa información? Sí, pero no porque lo diga el jefe de la KGB, lo dice un agente de la KGB, que es Mitrokin. Y está publicado en un archivo de Christopher Andrews y Mitrokin, que se llama The World Was Going Our Way, el mundo iba yendo en nuestra dirección. Y hay un capítulo especial sobre Chile, y en ese capítulo aparecen las mesadas que recibía Salvador Allende, senador de la Unión Soviética, que es bien interesante porque no aparece eso en el estudio de Olga Ulianova y Eugenia Fediakova, ese dato específico. Entonces nosotros lo citamos de ahí, efectivamente. Tenemos 5 minutitos. No, se voy a hablar menos. Pregunta y respuesta. No, solamente la pregunta, porque los dos nos mencionaron en cuanto a que el 11 de septiembre no era necesario. O sea, después de todos los hechos históricos que me imagino cuentan en este libro, que me voy a leer esto y voy a seguir la recomendación de Paz sin saberlo, porque Y no la mía. es que soy abogado y me siento culpable leyendo otras cosas que no sean de derecho. Está bien. Entonces eso es lo que me pasa, en verdad. No, pero la pregunta es, si no necesariamente el 11 de septiembre fue necesario, valga la redundancia, entonces, ¿cuál hubiese sido la salida? ¿Esperar que termine el gobierno de Allende, a ver si entregan el poder? Sí, mira, la palabra fue otra la que usamos, que siempre se usan estos conceptos. La palabra que usó La Paz y yo es que no era inevitable, no necesario. Nada es inevitable en la historia. La Primera Guerra Mundial no era inevitable, la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki no era inevitable, la Revolución Francesa no era inevitable. Ahora, lo que estudiamos los historiadores son cosas que pasan. O sea, tú puedes decir no era inevitable, pero uno lo que tiene que explicar es, bueno, y si no era inevitable, ¿por qué ocurrió? Que es distinto. Pero yo no me voy a meter en la discusión filosófica si no era inevitable, porque nada es inevitable. Todo es perfectamente evitable. Lo que ocurre es que hay que hacer una serie de cosas para que las cosas se eviten. Entonces lo que hacemos nosotros es explicar y por qué no siendo inevitable ocurrió. Y eso es lo que tratamos de señalar. Pero empezar a discutir si era inevitable o no era inevitable. ¿Era inevitable el triunfo de Gabriel Boric? ¿Era inevitable el 18 de octubre? ¿Era inevitable? Nada es inevitable. Eso es lo que quiero transmitir como de fondo. Oye, quiero cerrar diciendo que hace un mes exactamente se inauguró en Coquimbo, en la Universidad Católica del Norte, la sala Luz María Reyes Santelice, que es mi madre, que fue la fundadora de la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Eso. Hija de Raúl Reyes Román, primo de la abuela de Renato. Todo familia. ¿Puedo agregar dos cosas chiquitas? Súper chiquitas. Solo para efectos de motivarlos a leer este libro. Pero muy chiquitito. Lo primero
es que todo lo preguntado por Renato en relación al plebiscito está en este libro. ¿Ah? Muy bien desarrollado y sintetizado, queda muy claramente. Y lo otro en relación a la pregunta que tú hacías, ¿sabes por qué? Porque efectivamente fue una discusión contingente esto de evitable o inevitable y en realidad hasta en tolerancia cero. En el fondo ponían contra la pared a los políticos, le preguntaban, ¿era evitable o no era evitable? Bueno, aquí queda claramente establecido que sí, que era evitable y que habían muchas alternativas que se fueron quemando por falta de voluntad política y como dijo Patricio Elwin también por falta de racionalidad. Así que para los que les gusta también el debate, los argumentos y ese estilo de contingencia política o de discusión política más bien, bueno, este libro es ideal para eso. Así que los dejo muy invitados a leerlo. Eso. Gracias Alejandro y Paz. Tenemos estos regalitos de parte del foro. Muchas gracias. Muchas Se pasaron. gracias. Muy amable, gracias.